Muchas gracias, señor presidente. Decirle que esta intervención la haremos a la limón mi compañero Gabriel Echavarri y yo. Comenzaré yo y terminará la intervención, la terminará él. Gracias, señor presidente. Las fiestas, además de ser la expresión cultural e histórica de un país, son un importante recurso turístico y económico. España cuenta, alrededor de toda su geografía, con 48 fiestas de interés turístico internacional y con 119 fiestas de interés turístico nacional. Las fiestas suponen una manifestación de los valores culturales de la tradición popular y tienen, con especial peculiaridad, un carácter etnográfico. Las fiestas de interés turístico, tanto nacional como internacional, además juegan un papel importante como motor de la economía local y regional, ya que se configuran como un atractivo cultural y turístico de primer orden. Las fiestas están profundamente arraigadas en la vida social y económica de los propios pueblos. Suponen eventos de participación ciudadana que van más allá del consumo cultural. Las gentes de los pueblos hacen cultura y promueven el enriquecimiento cultural, social y económico de sus pueblos y ciudades. Voy a ponerle dos ejemplos de mi comunidad, las Fallas de Valencia y el Misteri d'Elx. En el caso de las Fallas de Valencia, tal como ya reconoció la señora Migueles en la comisión del 23 de abril de este año, mueve más de 750 millones de euros y atrae a más de 1 millón de visitantes en torno al 19 de marzo. El Misteri d'Elx, que se celebra en mi ciudad y que además es patrimonio de la humanidad, es un evento que moviliza a miles de ilicitanos y ilicitanas en el desarrollo de las fiestas, supone un impulso a la economía local y, sobre todo, atrae a miles de visitantes durante los 5 días de su celebración en el mes de agosto. Podría ponerles cientos de ejemplos: las hogueras de San Joan de Alicante, la fiesta de la Magdalena de Castellón, el bando de la Huerta de Murcia, los carnavales de Cádiz, la romería vikinga de Catoira o cascamorras de Baza y Guadix. Estos sí que son grandes eventos sociales, culturales, turísticos y económicos de nuestra tierra, que muestran la diversidad cultural que tiene nuestro país. Por cierto, esa diversidad cultural y social que a ustedes tanto les incomoda. El Estado, como establece la Constitución en su preámbulo, tiene la obligación de proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Además, en el mismo preámbulo se apunta que deberá promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Resalto: sus culturas y tradiciones, progreso y digna calidad de vida. Además, en la Constitución, el artículo 9.2, se establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Más adelante, también en la Constitución, en el artículo 44.1, determina que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. Y, por último, otro artículo que me parece crucial para el tema en el que estamos hablando hoy, el artículo 46, que dice así: los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. Recalco: remover obstáculos, facilitar la participación en la vida cultural, acceso a la cultura como derecho y promover el enriquecimiento del patrimonio cultural de los pueblos de España. Estos son los principios y valores que han de guiar la acción del Gobierno, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Principios y valores que emanan de nuestra Constitución y de nuestra tradición cultural y festiva de los pueblos de España. Pero no es así. El ministro y el secretario de Estado de Cultura, por desgracia, son, además de los ejecutores del resultado económico de la calculadora del ministro de Hacienda, los verdugos de la cultura y las tradiciones de los pueblos. El ministro de Hacienda ya lo ha expresado meridianamente claro: la cultura le parece entretenimiento. Pero claro, nada se puede esperar de alguien que tiene como su libro de cabecera el Plan General Contable. La política económica del Gobierno está diseñada contra el sector cultural. No es solo una decisión del Ministerio de Hacienda. Les recuerdo que las decisiones son colegiadas y, por lo tanto, el ministro de Educación, Cultura y Deporte es cómplice y actor principal de esta decisión de arrasar con cualquier expresión cultural y social.
Los recortes indiscriminados contra el mundo de la cultura han ido acompañados con la subida del IVA cultural, que ha pasado del 8 al 21, es decir, 13 puntos, que van a ir directamente y que van directamente a deslucir y rebajar la importancia que tienen nuestras fiestas. Este gravamen atenta directamente no solo contra el esplendor de nuestras fiestas, ejemplo de cultura, sino además contra la economía y la generación de empleo en los pueblos y ciudades españolas. Ustedes, con la excusa de la consolidación fiscal, han perpetrado un plan de exterminio generalizado, que en la cultura, además, se cobran su especial venganza. Su máxima ha sido: acabemos con este sector. Le va a dejar usted poco tiempo a su compañero, se lo advierto, ¿eh? Son 10 minutos, si no recuerdo mal, señor presidente, llevo 5. Repito, ustedes, con la excusa de la consideración fiscal, han perpetrado un plan de exterminio generalizado, que en la cultura, además, se cobran su venganza particular. Su máxima ha sido: acabamos con este sector y con sus actores actuales y ya florecerá un nuevo verano cultural. Mientras, el actual, que pase el más crudo de los inviernos, languideciendo hasta la muerte. Les recuerdo el mandato de la Constitución y de nuestros valores democráticos, sociales y culturales. Sus culturas y tradiciones, progreso y dignidad, digna calidad de vida, remover obstáculos, facilitar la participación en la vida cultural, acceso a la cultura como derecho, promover el enriquecimiento del patrimonio cultural de los pueblos de España. Esa es su función y hoy, con una crisis económica dura, el ministro es lo que debería estar haciendo. Claro está, el ministro no está para estas cosas, él prefiere actuar como Mourinho. Él genera las polémicas y luego dice que es importante y que no lo es. Lo que sufre y dice el sector no es importante. El lunes se despachaba en una entrevista cuando le preguntaban por la subida del IVA cultural, diciendo que es mucho más grave el tema de la piratería. Pero, si no es poco, concluyó diciendo que a mí lo que me preocupa, palabras del ministro, es que no se den las condiciones para que la industria cultural prosperen. Y eso no tiene solo que ver con los impuestos, sino con el tratamiento de los incentivos, con el tratamiento fiscal, que no es solo el IVA, y con el mecenazgo. Miren, explíquenselo a los artistas falleros de Valencia y Alicante, que han tenido que ir a la calle por no tener trabajo, a las asociaciones, peñas, agrupaciones que han tenido que reducir sus presupuestos para enjuagar la subida brutal del IVA, a los bares, restaurantes, hoteles y demás establecimientos ligados a las fiestas, que han visto como la subida del IVA ha supuesto una barrera para la llegada de turistas este año. Explíqueselo también a las pequeñas industrias culturales que han tenido que cerrar, o para las grandes, que han reducido su volumen de negocio y, consecuentemente, se han visto en la obligación de despedir a parte de su personal. Explíquenles que la subida del IVA no es importante. Miren, voy concluyendo, señor presidente. Las fiestas son una expresión de la cultura social y económica de los pueblos. Suponen un reclamo turístico que permite movilizar la economía local y regional. Supone un flujo económico, laboral y turístico importantísimo. En este momento de crisis, el Gobierno debería incrementar los apoyos en aquellos sectores que generan riqueza económica, social y cultural. Las fiestas de interés turístico nacional e internacional son un buen ejemplo. Hagan lo que dicen. Si la subida del IVA cultural era algo temporal y revisable cuando la economía fuera mejor, hagan caso al ministro de Hacienda y al ministro de Economía, que hoy mismo en sede parlamentaria han dicho que estos son los presupuestos de la recuperación y que España está fuera de la crisis económica. Claro está que si no son capaces de escuchar los gritos de socorro del sector, difícilmente escucharán los cantos de sirena en voz bajita del ministro Montoro, que sin esbozar una sonrisa es capaz de decir que estos son los presupuestos de la recuperación en España. Como dice la canción de Joaquín Sabina, ustedes ni cuando mienten dicen la verdad. Con recuperación o sin ella, los pueblos y ciudades y sus gentes no pueden soportar más que la salida de la crisis se cargue sobre sus espaldas. No se queden sentando viendo languidecer la cultura. Hoy somos económicamente más pobres y sin una cultura en el futuro no seremos absolutamente nada. Y a continuación le paso la palabra a mi compañero, señor Echavarri.